el mundo que construyes en silencio. Hay una guerra que nunca termina, no se libra en ningún lugar visible, no deja heridas que otros puedan ver. Se libra dentro de tu cabeza, en silencio, mientras finges estar mirando el teléfono, mientras finges escuchar una conversación, mientras finges estar presente. Y tú la conoces mejor que nadie. Si alguna vez te has sorprendido discutiendo con alguien que ni siquiera está en la habitación, si has repetido una conversación que nunca ocurrió, cambiando cada palabra hasta que finalmente ganas, si has vivido, dentro de tu mente, un futuro completo antes de que la vida te dé la oportunidad de vivirlo de verdad, entonces sabes exactamente de qué estoy hablando. Y hoy vamos a hablar de por qué tu mente hace esto, por qué nunca descansa, y por qué, aunque a veces te haga sentir extraño, diferente, casi roto, en realidad, es una de las señales más claras de que tu mente está tratando de protegerte. Suscríbete si alguna vez te has sentido diferente por pensar demasiado. Este video fue escrito para ti. Empecemos por algo simple. Hay personas que hablan todo el tiempo, y hay personas que callan casi siempre, no porque no tengan nada que decir, sino porque todo lo que tienen que decir ya lo dijeron, dentro de su cabeza. Ya tuvieron esa conversación difícil con su padre, ya le explicaron a ese amigo por qué se sintieron traicionados, ya se defendieron ante ese jefe que nunca los valoró, ya vivieron esa despedida, esa reconciliación, esa discusión que temían tener. La vivieron completa, con diálogos, con tono de voz, con silencios calculados, y lo más curioso es que, cuando finalmente esa conversación ocurre en la vida real, muchas veces sienten que ya la vivieron, que ya saben cómo termina, que ya conocen el sabor de esa derrota o de esa victoria. Pero aquí aparece el verdadero problema, ese mundo interior, tan detallado, tan vívido, tan real. No es debilidad, es una estrategia de supervivencia que tu mente aprendió hace mucho tiempo, probablemente sin que tú se lo pidieras. Sin embargo, casi nadie habla de esto. Piensa en un niño que creció en un ambiente impredecible, donde el estado de ánimo de un adulto podía cambiar sin aviso, donde una tarde tranquila podía convertirse, en segundos, en una tarde de gritos, de silencio incómodo, de tensión que se podía cortar con un cuchillo. Ese niño aprende algo que muchos adultos todavía no entienden sobre sí mismos. Si puedo anticipar lo que va a pasar, tengo una oportunidad de protegerme. Y entonces la mente empieza a entrenarse, empieza a simular, empieza a construir posibilidades antes de que ocurran para nunca ser tomada por sorpresa otra vez. Con el tiempo, ese niño crece, cambia de casa, de ciudad, de vida entera, pero ese mecanismo no desaparece, simplemente se vuelve invisible, se convierte en la persona callada del trabajo, en el compañero que parece distraído en las reuniones, en el amigo que responde tarde a los mensajes. Nadie sabe que, en ese silencio, hay un universo entero funcionando a toda velocidad. Marco Aurelio escribió, en sus meditaciones privadas, que el alma se tiñe del color de sus pensamientos. No lo escribió como una frase bonita para decorar una pared, lo escribió como una advertencia seria para sí mismo, un emperador que gobernaba un imperio, y aún así necesitaba recordarse, cada noche, que su mente podía convertirse en su peor enemigo si la dejaba correr sin dirección. Y aquí está la ironía que casi nadie ve. Las personas que más viven dentro de su cabeza suelen ser las que menos control creen tener sobre ella. Sienten que los pensamientos simplemente aparecen, que las escenas se reproducen solas, que no eligieron imaginar esa discusión, esa humillación, ese futuro doloroso. Simplemente ocurrió, como una película que empezó sin que ellos presionaran play. Y aquí es donde todo cambia, porque el objetivo nunca fue eliminar esa capacidad de imaginar. Eso sería como pedirle a un músico que deje de escuchar melodías en su cabeza. Esa mente hiperactiva, esa capacidad de simular mundos enteros, es también la misma que produce empatía profunda, creatividad, capacidad de anticipar problemas antes de que existan. El objetivo es aprender a dirigirla, no apagarla, dirigirla.
Epicteto decía algo que suena simple, pero que muy pocos logran aplicar de verdad. No son las cosas las que perturban al hombre, sino la opinión que tiene de ellas. Y esa frase se vuelve todavía más profunda cuando entendemos que muchas de las cosas que nos perturban ni siquiera ocurrieron solo en nuestra mente. Discutimos con una versión imaginaria de alguien, nos defendimos de una acusación que nadie hizo, sufrimos un rechazo que existe únicamente en un futuro que todavía no llega. Existe un detalle que la mayoría pasa por alto. Gran parte del dolor emocional cotidiano no viene de lo que la vida nos hace. Viene de lo que nuestra mente ensaya, una y otra vez, antes de que la vida tenga siquiera la oportunidad de actuar. Y lo más difícil de aceptar es esto. Muchas veces, ese ensayo mental no nos prepara. Nos agota. Vivimos la derrota antes de la batalla. Sentimos el abandono antes del adiós. Lloramos la pérdida antes de perder nada. Carl Jung, mucho tiempo después de los estoicos, describió algo parecido desde otro ángulo. Habló de la vida interior de las personas introvertidas como un territorio inmenso, rico, casi siempre invisible para los demás. Mientras el mundo exterior valora la palabra, la acción inmediata, la respuesta rápida, hay personas que procesan la existencia entera puertas adentro. No son personas frías, no son personas distantes. Son personas que simplemente viven dos vidas al mismo tiempo, la que los demás pueden observar y la que ocurre exclusivamente dentro de ellas. Y ahí está la clave que casi nadie comparte. Esa vida interior no es un defecto que corregir, es un territorio que aprender a habitar con inteligencia. Ahora observa este detalle. Existe una diferencia enorme entre imaginar para prepararte y imaginar para sufrir por adelantado. Un general que estudia un campo de batalla antes de la guerra no está sufriendo, está preparándose. Analiza escenarios, calcula riesgos, anticipa movimientos del enemigo. Esa simulación tiene un propósito claro: actuar mejor cuando llegue el momento real. Pero hay otra forma de simular que no prepara nada, solo desgasta. Es la que revive la misma discusión 20 veces sin encontrar una solución nueva. Es la que imagina el rechazo de alguien que ni siquiera sabe que existimos. Es la que construye tragedias futuras basadas en miedos del pasado, no en información real del presente. La mayoría nunca llega a comprender esta parte. No se trata de dejar de pensar. Se trata de preguntarte, cada vez que tu mente empieza a construir un escenario, una sola cosa: ¿esto me está preparando o solo me está lastimando? Séneca, en una de sus cartas más conocidas, escribió que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y quien haya vivido una noche entera despierto, anticipando una conversación difícil que al día siguiente resultó ser mucho menos dramática de lo que la mente había predicho, sabe exactamente cuánta razón tenía. El problema nunca fue tener una mente activa. El problema es no saber distinguir entre preparación y castigo. Porque cuando ensayas una conversación difícil para encontrar las palabras correctas, te estás preparando. Pero cuando repites esa misma conversación 100 veces, sin llegar a ninguna claridad nueva, simplemente añadiendo más dolor cada vez, ya no te estás preparando. Te estás castigando por algo que ni siquiera ha ocurrido. Y aquí llega la revelación que este video quiere dejarte. Las personas que construyen mundos completos dentro de su cabeza no son raras. No están rotas. No necesitan avergonzarse de esa parte de sí mismas que casi nunca muestran a nadie. Simplemente aprendieron, en algún momento de su vida, que el mundo interior podía ser más seguro, más controlable, más soportable que el mundo exterior. Y esa mente, la misma que a veces les roba el sueño, es también la misma que les permite comprender a los demás con una profundidad que muy pocos alcanzan. Es la misma que anticipa problemas antes de que exploten. Es la misma que escribe, imagina, crea, resuelve, comprende. El objetivo nunca fue silenciarla. El objetivo es aprender a ser el arquitecto de ese mundo interior, en lugar de ser solamente su prisionero. Practícalo así. Cuando notes que tu mente empieza a construir una escena, detente un segundo y pregúntate si esa escena está basada en algo real
o solo en un miedo que todavía no tiene pruebas? Marco Aurelio se hacía esa misma pregunta constantemente. ¿Esto que estoy sintiendo pertenece a la realidad o solo a mi juicio sobre ella? Cuando notes que estás repitiendo la misma conversación imaginaria una y otra vez sin encontrar nada nuevo, permítete cerrarla conscientemente, no con fuerza, con una decisión simple. Esta escena ya cumplió su función. Seguir repitiéndola no me prepara más, solo me agota. Y cuando sientas que esa vida interior tan intensa te hace sentir diferente a los demás, recuerda que esa diferencia tiene otro nombre. Se llama profundidad. Y la profundidad, cuando se dirige con inteligencia, no es una carga. Es una de las formas más silenciosas de fortaleza que existen. Si llegaste hasta aquí, formas parte de ese pequeño porcentaje de personas que realmente terminan lo que empiezan. Y eso dice mucho más de ti que cualquier frase de motivación. Porque las personas fuertes no solo comienzan un camino, también tienen la disciplina de recorrerlo hasta el final. Si este video despertó una nueva forma de ver la vida, te invito a unirte a esta hermosa familia filosófica y estoica de Mente Estoica. Aquí no buscamos motivación pasajera, buscamos desarrollar una mente capaz de enfrentar cualquier circunstancia con serenidad, disciplina y sabiduría. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.